Bueno, pues ahora damos comienzo a este tiempo tan rico, ¿no?, de la mesa redonda, donde tenemos a estos 5 excelentes ponentes y habéis hecho muchísimas preguntas. Voy a intentar, me vais a ir viendo así recolectando, bueno, pues intentar las máximas, ¿no? Vamos a empezar con las preguntas más generales, donde quien quiera de vosotros pues podéis aportar, ¿vale? Vamos a comenzar con una. El silencio, la meditación, producen paz, sosiego, relajación. Pero nos podemos quedar ahí, ¿no? ¿La experiencia de silencio es más y transforma o no? ¿Qué claves concretas, cosas sencillas, podemos hacer para dar ese salto de transformación? Esta sería la pregunta. ¿Quién queráis de vosotros? ¿Quién se anima? Yo no diría, empezaría, ¿no? Venga, Pablo. Buenos días, ¿qué tal estáis? Lo primero que se me ocurre ante una pregunta de este tipo es decir que el silencio, en primera instancia, y en mi caso al menos, ni en segunda, ni en tercera, ni en cuarta, produce paz. Sino que la paz es un fruto que sí que lo produce el silencio, pero después de un cierto camino, ¿no? Yo creo que el silencio lo que nos produce en primera instancia es un espejo de lo que somos. Lo que somos en general no nos gusta y eso nos asusta. Meditamos para encontrarnos con esa paz, o con Dios, o con el nirvana, y nos encontramos con cosas muy prosaicas como pues que tengo que pagar una factura de gas, tengo que sacar al perro, Suelo decir que tenemos que atravesar la prosa de lo cotidiano para llegar a la poesía de este mundo, ¿no? Y que solamente después de mirar mucho tiempo ese espejo se convierte en una ventana y entonces sí, a lo mejor empezamos a descubrir ese horizonte de paz que somos. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, yo al hilo de la pregunta me parece que efectivamente el silencio lo podemos vivir y utilizar como algo, y yo creo que la palabra clave en ese caso es la apropiación. También el yo, el ego, la mente, que sabe que el silencio tiene efectos beneficiosos, puede apropiárselo, no diré si es bueno o malo, y vivirlo como un medio de relajación o de alcanzar cierto bienestar. Sin embargo, si la motivación es mayor, si escuchamos más profundamente nuestro anhelo, hay algo infinitamente, no solo más hondo, sino cualitativamente diferente, y es ir haciendo la experiencia del silencio como nuestro hogar, como nuestra identidad. Y entonces el silencio es el elemento unificador de todo, ¿no? Voy con otra, que esta nos irá bien a todos, ¿eh? En etapas de la vida fuertes y difíciles, bueno, pues puede ser que tengamos a lo mejor hijos en plena adolescencia o acompañar a los padres, ¿no?, en declive. En esas etapas difíciles donde es fácil entrar en dudas existenciales y miedos sobre el sentido de la vida, ¿cómo puede ayudar el silencio? María. Creo que de alguna forma la conexión con el propio cuerpo, el deporte consciente, el deporte sintiendo el cuerpo, como que la energía, cuando está conectada con el cuerpo, permite a la mente aquietarse y dejar sitio para que broten otros espacios creativos o intuitivos que son mucho más lúcidos. En definitiva, baja la tensión. Muchas veces en el silencio no sabemos a dónde ir. ¿Qué hago si estoy en silencio? ¿Tengo que hacer algo? Posar en el cuerpo la presencia y la sensación, hacer consciente la sensación y sostenernos en ella, puede ser un buen camino para silenciar muchos de los procesos de pasado-futuro en que la mente se enreda. Aplicado al adolescente, evidentemente es obvio que respirar y sentirse en el cuerpo es muy válido, desde mi perspectiva. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Pues otra. Otra pregunta para cualquiera de vosotros. ¿La meditación no sana todo lo que aflora? Dice, ¿podéis dar información sobre meditación y terapia?
A lo mejor tú. Quien quiera. Bueno. Yo no quiero ser reincidente, pero voy a reincidir porque es un tema que me apasiona directamente. Creo que meditación sin psicoterapia y psicoterapia sin meditación, algo falta. La psicoterapia va a darnos un mayor conocimiento de nuestro nivel persona y la meditación lo que pretende es atravesar la persona y entrar en lo transpersonal. Antes me decía alguien, ¿qué es lo transpersonal? He dicho, pues como lo transatlántico, a través del Atlántico e ir más allá. Pues ambos ámbitos son convenientes, psicoterapia y meditación. Si acaso completar, comparto con todo lo que dice José María. Hay un texto de Ken Wilber que me encanta por lo acertado que lo considero. Ken Wilber dice que cualquier camino espiritual en el que no hay un trabajo psicológico terminará boicoteado. Es así. Bueno, otra general. Parece contradictorio meditar sin objetivo y al mismo tiempo desear ser feliz, estar en paz. Eso se suele buscar en la meditación. Pero se dice que si hay objetivo en la meditación, no vale. Luego plantea, ¿cuánto tiempo para percibir un cambio en nuestra manera de ver? A nivel de meditación, se entiende, ¿no? O sea, a nivel de estar meditando. ¿Tú quieres, Yolanda? ¿No? Bueno, entonces me contestaré yo. Vamos a ver, esto es de las cosas que a mí más me ha costado, de alguna manera, humildemente pillarlo. A ver si lo sé explicar como yo lo vivo. Es una línea muy delgada, tremendamente sutil. El ego humano, que no es ni bueno ni malo, es la mente dualista, lo que nos separa, sirve muy bien como herramienta, muy mal como artista. Utiliza disfraces tan sorprendentes que puede llegar a engañarnos. Vamos a ver. ¿Qué plantea la mente dualista? La mente dualista lo que plantea es que tú no eres como tienes que ser y deberías ser de otra manera. Y entonces busca que tú seas mejor persona, persona más santa, más equilibrada, más inteligente, etc. Esto inevitablemente ya te ha sacado de foco. El decir no sé y me abro a saber es algo que la mente dualista sencillamente no soporta. Desde mi experiencia, esta rendición completa al silencio, esta humildad que procede de humus, lo que fertiliza la tierra, de decir, realmente es un terreno nuevo, no sé, pero confío, me fío. ¿Y cómo lo hago? Sencillamente abandono eso que me ha dado una cierta seguridad a lo largo de la vida, que son mis pensamientos, mis experiencias, y me entrego a lo que desconozco con la confianza de aquel que sabe que va a encontrar. Y tú lo único que quieres es entrar en contacto con la dimensión profunda de lo que eres, sin poner etiqueta a lo que eres, porque quieres descubrir, quieres reconectarte con eso que eres. Cuando eso sucede, en mi experiencia, que desde luego estoy muy lejano a la iluminación, por si no os habéis dado cuenta, en mi experiencia eso es lo que hace que entres en algo nuevo. Y ese algo nuevo es un maestro de tal calibre que empieza a sanarte, sin que tú te des cuenta, heridas que puedes tener desde la niñez, y te las sana porque sabe dónde están y cómo resolverlas. ¿Y cómo te das cuenta que te ha sanado algo si no sabes cómo te lo está sanado? Porque ocurre por debajo de la conciencia. Porque te conviertes en una persona menos reactiva. Donde antes automáticamente reaccionabas, ahora ves que hay un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Ese espacio es la libertad. No la libertad de la mente dualista, que es una ilusión, es una alucinación, sino la libertad real, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia. Es decir, claro que tiene que haber una intención, porque si no hay una intención ni te sientas, y a veces se hace muy largo y te duele el trasero y te duele la espalda y tal. Pero es la intención, al menos en mi experiencia, de conectar con lo que eres. No estás buscando nada más que eso. Cuando me preguntan por la felicidad, yo suelo decir que no meditamos para ser mejores o para ser felices, sino para ser nosotros mismos, ¿no? Que ese es el imperativo. Atrévete a ser tú, a escuchar lo que tú eres. Tú eres la palabra que tienes que escuchar y desplegar, ¿no?
Y en la medida en que escuchamos eso, somos felices. Pero esa es la consecuencia, no el punto de partida. Asocio ideas con el tema de amar la acción por la acción independientemente del resultado. Una frase muy budista y muy potente. No meditamos para nada, porque al meditar para algo lo que estamos alimentando es la dimensión que precisamente queremos atravesar, que es la de las intenciones, y cuyo cerebro es el que pretendemos atravesar de alguna forma aquietándolo. Meditamos porque sí. Y no evaluamos si hay una buena meditación o una mala meditación. Tan solo hay meditación. Esta transevaluación, esta no evaluar, forma parte del juego. De adentrarse en la práctica contemplativa sin necesidad de decir qué fruto tengo cada día, si esta ha sido buena o mala. Sino, es la acción pura. Esta es la acción en sí, sin más. Otra que sale bastante esta, ¿eh? Me da miedo el silencio. ¿Cómo puedo superarlo? Esta es. Me da miedo el silencio. ¿Cómo puedo superarlo? Hay muchas de estas, ¿eh? Quiero decir que a ver qué. Ese miedo es un buen punto de partida. Porque ese miedo es aquello en lo que seguramente la práctica totalidad de nosotros nos identificamos, ¿no? Hemos pasado por eso, ¿no? Y meditar es mirar ese miedo, ¿no? También se ha insistido, ¿no? O sea, en la medida en que hay una mirada amorosa a ese miedo y no un rechazo, en esa medida se produce un cambio, ¿no? Y ese miedo, sin dejar de ser tal, pierde su veneno, se desarticula, ¿no? Entonces, estamos construidos sobre el barro, y el barro está bien, el barro no es malo, ¿no? Sino que es el punto de partida para lo que puede venir después, ¿no? Por tanto, el miedo es ese barro que estamos invitados a mirar amorosamente, y así se transforma en una persona. Quizá en mi experiencia... Perdona. No, por favor. En mi experiencia, quizá el miedo haya que tratarlo como la crisis, ¿no? Como una oportunidad. Y además de aceptarlo y acogerlo y verlo como el material ahí de base que se refiere Pablo, es hablar con él, preguntarle: ¿qué me estás diciendo? ¿Qué mensaje tienes para mí? ¿Qué encierras? ¿Qué tengo que aprender yo de ti? ¿Qué pasos tengo que dar? Y escucharlo, y quizá a esa pregunta nos vengan respuestas en la línea de autoacogida, de fortalecer nuestra seguridad interior, de un trabajo psicológico. Cuando hablo de trabajo psicológico no lo identifico con la ayuda de un profesional. Puede que sí, puede que no. Un trabajo psicológico es un trabajo interior, ¿no? Puede que necesite un trabajo psicológico, puede que necesite buscar la ayuda de alguien, puede que necesite mil cosas. De esto sé mucho porque el miedo me ha acompañado y me sigue acompañando muchos años en mi vida. A mí me ayuda mucho en el tema del miedo, en la meditación, a ver o trabajar algo que es la curiosidad. Pero tener en cuenta que para nosotros el tema de la curiosidad es peligroso. De hecho, nuestro refranero así lo cuenta. ¿La curiosidad mató a quién? Pobre gato. Si hizo la curiosidad eso con el gato, ¿qué podría hacer con nosotros? Más vale pájaro en mano que ciento volando. Virgencita, que me quede. Y ya el sumum, más vale malo conocido que bueno por conocer. Es importante que entendamos que esto lo tenemos metido en el hipotálamo, estructura profunda del cerebro. El antídoto natural para mí, el miedo para mí desaparece o se desvanece en presencia de tres elementos. Uno de ellos es el más obvio, que es la confianza. Es el más obvio. El segundo, que es el más hermoso para mí, es el amor. Y el tercero,
que es el más práctico, al menos en como yo lo vivo, es la curiosidad. Tomar la disposición de un científico. Un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es lo típico cuando sales de la mente dualista y entras en contacto con tu verdadera identidad, con tu ser. Es un mundo que puede ser transformado en un mundo de aventura, reto, descubrimiento, crecimiento y contribución. Imaginar la cantidad de personas que podemos ayudar en el curso de nuestra vida cuando conseguimos mirar con los ojos de la compasión y no con los ojos del desprecio. Nunca ha sido un problema el miedo, jamás. El tema es cómo nos relacionamos con el miedo. Una cosa es tener miedo y otra que el miedo nos tenga. Entonces a mí me ha ayudado esto, me ha ayudado muchísimo. Buscar la confianza, confianza es algo, es una entrega a algo que realmente apuestas por ello, sin tener muchas veces la evidencia. Segundo, el amor, como agape, es decir, como elección, no como afecto, sino como decisión. Quiero amar esto, elijo amar esto. Y en tercero, la curiosidad. Sí, sí. Independientemente de sacar todo el partido posible al miedo, cosa que no es nada fácil, ¿verdad? Porque estamos muy contraídos, que es ¿a qué tengo miedo de verdad? Un poco ese trabajo psicológico que decía mi compañero. Muchas veces necesitamos de un ansiolítico rápido y barato, urgente, sin efectos secundarios. Y en mi caso he observado que la respiración, trasladar la atención a la respiración, inhalar y exhalar conscientemente, tal y como muchas veces hacemos para entrar en meditación, como puerta de entrada, respiración consciente e incluso más profunda, observo que alivia mucho y no hace bypass del miedo. Es decir, que el miedo puede seguir ayudándonos a descubrir desde nuestro autoconocimiento de cuáles son nuestras áreas de memoria, porque el miedo se basa en la memoria. Al final, miedo es memoria de dolor proyectada al futuro. Memoria, por eso alguien que no tiene memoria, un niño que no tiene experiencias precedentes, no tiene miedo. Esa inocencia primordial. Así que la respiración puede ayudar en un momento dado a sostener la situación de amenaza y de contracción. Y a partir de ahí ir poniendo en marcha el discernimiento para generar confianza, generar amor, o incluso formulaciones y decretos que en un momento pueden ayudarnos a generar un estado de ánimo distinto ante la contracción de lucha-huida. Para todos también. Se ha comentado, o muchos de vosotros habéis comentado, el tomar perspectiva, ¿no? Como dar un paso atrás, ¿no? Cuando estamos, ¿podéis dar alguna pista sobre cómo hacer, cómo dar ese paso atrás? Cómo tomar distancia de lo que está sucediendo, ¿no? Desde luego que a mí me sirve mucho imaginar esa figura que tantas veces hemos hablado desde ella a lo largo de estos días, que ha sido el testigo, como si tuviese unos ojos en la nuca, o incluso más lejos, un periscopio que está constantemente puesto y que esa dimensión espectador de la existencia nos crea esa distancia tan fundamental, no solo para ver el cuadro, porque cuando estamos pillados, identificados con los pensamientos y las emociones, qué duda cabe que somos víctimas de ellas, pero cuando hay este punto de observación sostenida y cultivada a través de la práctica de la atención plena y la meditación en la vida cotidiana, e incluso en la meditación formal de 25 minutos diarios, vamos desplegando el periscopio y el periscopio acaba formando parte del juego de la vida. Yo muchas veces, incluso en el cine, estando en una película fascinado, miras hacia atrás y ves que todo el mundo está en el mismo gesto y en la misma emoción, y qué interesante es salir un instante y acabar viendo a nuestro personaje observar la pantalla y cultivar esa distancia, fortaleciendo al espectador neutro y primordial. Simplemente el que se da cuenta, se diría que podría ser el primer paso de la dimensión transpersonal.
más allá del pensamiento, observar. Sí, yo creo- No, nada más decir que a mi modo de ver, en la medida en la que nosotros nos entrenamos en un tiempo específico, 25 minutos al día, por ejemplo, de silencio y de quietud, en esa medida vamos generando en nosotros las actitudes de respeto, de escucha, de distancia, de perspectiva, de no identificación, que luego en la vida ordinaria vamos a tener. Entonces, yo creo que no podemos esperar tener en la vida cotidiana, por ejemplo, esta capacidad de perspectiva y de no entrar al trapo, de no reaccionar, si no estamos entrenados en periodos específicos para justamente decir no a lo que nos viene, para pausarlo. Entonces, mi insistencia siempre es la práctica de los 25 minutos diarios. A partir de ahí, la meditación puede empezar a infiltrarse ya en nuestra vida cotidiana. Enrique. Sí, a mí me parece que la pregunta que se plantea aquí es la pregunta que nos introduce o que abre la puerta para acceder a nuestra dimensión o la dimensión transpersonal, ¿no? Porque es el arte de pasar, como decía José María también, del pensar al atender, o si preferís, del pensar al observar. Ese paso es todo un arte, como dice Pablo, requiere práctica, requiere una práctica continuada, porque la inercia de la mente me tiene siempre como metido dentro de su jaula y ahí sigo siendo el yo pensante, el ego, estoy en el pensamiento. Tomar distancia significa preguntarme, ¿qué estoy pensando ahora? ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué movimiento mental o emocional hay en mí en este momento? En cuanto me hago esa pregunta, como dice bien José María, tengo que ir atrás, tengo que ir a otro lugar, porque si no estaría pensando lo que estoy pensando o estaría pensando lo que estoy sintiendo, pero no es eso, es observarlo. Cuando me voy atrás, eso es lo transpersonal, más allá del modo como lo queramos llamar. ¿En qué consiste el arte? ¿Cuál es el arte? ¿Cuál es la sabiduría? Pasar del pensar al atender. La sabiduría consiste en ejercitarme, a no ser que se me regale una experiencia directa, en ejercitarme en vivir en ese lugar donde soy atención. Ese lugar donde soy atención es lo mismo que decir donde soy silencio. Ese es nuestro hogar, esa es nuestra casa, ¿no? Eso es lo que somos. Ahora mismo yo estoy hablando y yo me doy cuenta de que a lo largo del rato que llevamos aquí, no ha sido mucho, por momentos estoy aquí, estoy pensando, parecen juicios y demás, y por momentos, cuando crece una chispita o se me regala una chispita de lucidez, estoy aquí. La diferencia es radical. ¿Cómo sabes que estás aquí o aquí? Por la misma razón que sabes si estás enamorado o no. Cuando lo estás, lo sabes, pero hasta que no estás, no sabes. Yola, venga. Me gustaría quizás añadir algo. Il y a une chose qui peut être intéressante, c'est de se poser la question. Hay algo que podría ser interesante, que es hacerse la pregunta, De où est son corps actuellement? que es la siguiente, que es ¿dónde está nuestro cuerpo ahora mismo? Et souvent, on a tendance à voir que le corps, il est assis ici, dans la salle, avec parmi tant de... Normalmente responderemos diciendo, bueno, mi cuerpo está aquí en la sala, está aquí sentado. Et l'expérience que j'ai eue, c'est que aujourd'hui, quand on me demande où est ton corps, Y según la experiencia que yo he vivido, cuando alguien me pregunta ahora, ¿dónde está mi cuerpo?, je n'ai aucun souci pour voir que mon corps, il est en moi. no tengo ningún problema para constatar que el cuerpo está en mí, en el gran mí con mayúscula. Et non en moi, c'est-à-dire dans le silence. En mí como silencio. Donc, avoir bien à l'idée le fait que c'est pas le silence qui est dans le corps, c'est ces corps qui sont dans le silence. Es decir, no decir que es el silencio el que está en el cuerpo, sino que es al revés. Es que todos nuestros cuerpos están en el gran silencio. Donc, après, il y a des techniques, mais si on a déjà Después hay técnicas, se enseñan técnicas, pero si uno ya tiene cette évidence, esta evidencia, c'est beaucoup plus facile. es mucho más fácil. Me parece precioso lo que has dicho. Tengo
43 años y una hija de 4. En este foro me siento bastante joven. ¿Por qué hay una edad media tan mayor en estas cosas? Eso por un lado, una pregunta. Y como padre, ¿qué puedo hacer para propiciar un cambio? Imagino que en los niños. Eso por lo de mayor la cojo yo. Lo de acumulación de juventud, ¿no? Brevemente. Que yo era juventud acumulada, ¿no? Eso, por eso. Por eso, la juventud acumulada. Vamos a ver. Yo creo que estos temas no tienen edad. A mí me hace una enorme ilusión ver personas con cierta o bastante juventud acumulada, porque al final tú cambias el mundo cuando descubres, te reencuentras con quién eres. Y a mí me emociona ver personas que verdaderamente quieren conectar con eso que son y que inevitablemente, una vez conectado con eso, se irradiará con los demás. Mi experiencia estando con gente joven, incluso con niños, es que el anhelo de vivir esto, incluso a nivel de niños, es inmenso, inmenso. Yo he vivido la situación de dar en un sitio pequeño para un grupo de personas una pequeña sesión de la conexión entre la mente y el cuerpo, y me pidieron si podían ir niños pequeños. Y había niños incluso en pijama, porque era una casa y eran algunos de los hijos Y se me acercó una madre y me dice, no lo entiendo, después de acabar, dice, mi hijo dice que esto lo ha transformado y tiene solo 5 años. No sé si me entendéis, estas cosas que estamos compartiendo juntos, la belleza es que no tienen edad. Entonces, pueden llegar a un niño de 5 años, un niño de 7 años. Mindfulness, y lo sabemos muchos que estamos aquí, se está enseñando a niños muy pequeños, con resultados extraordinarios. Es decir, no pensemos que esto es un tema solo de adultos. ¿Por qué aquí hay más personas adultas? No tengo una respuesta, pero yo creo que a veces en ese desierto tan precioso del que hablas tú, Pablo, desde la esclavitud a la plenitud, solo cuando tienes una cierta edad te encuentras con que muchas cosas que pensaban que te iban a llenar la existencia siguen dejando un vacío profundo. Y cuando has transcurrido ese desierto, desde el punto de vista no de Kairos, sino de Cronos, tú has evolucionado y tienes una cierta edad. Sí. Lo bonito es que si nosotros vivimos esto no como un discurso, un comentario, sino como una experiencia, una forma de ser y estar en el mundo, inevitablemente todas las personas que estén a nuestro alrededor, independientemente de la edad cronológica que tengan, van a ser tocados por esto, porque esto es una dimensión esencial del ser humano. Asocio ideas con el tema de los jóvenes, porque en muchas ocasiones hay personas que suelen preguntarse ¿cómo puedo enseñar y desde qué edad a meditar a mis hijos? Ellos están descubriendo todos los beneficios que conlleva ese aquietamiento y esa conexión y se preguntan, ¿no? Y nos preguntamos ¿qué hacemos? ¿Cuándo es el momento para que nuestros hijos entren en este tipo de prácticas, ¿no? Y yo creo que esto es muy natural. Creo que educamos más que por lo que decimos, por lo que somos, y que de alguna forma la respuesta así como directa y simpática sería: si quieres que tus hijos mediten, medita tú. Y a partir de ahí deja que de forma natural se vayan acercando. Recuerdo que conocí hace bastante tiempo una pareja de yogis que en Puerto Rico eran absolutamente prototípicos. Iban de blanco siempre, con su turbante, y eran como un ejemplo en toda la comunidad de personas prototipo, ¿no? Y recuerdo que les pregunté, cuando vi a dos chicos que tenían de 14 y de 12 años, que si les enseñaban las prácticas, y me dijeron algo que me llegó mucho. Dijeron, no, nosotros no enseñamos, pero fulanito, cuando tenía 10 años, se acercó un día, cuando nosotros nos levantábamos a las 5 de la madrugada para practicar, y se sentó con nosotros y estuvo un rato y después se fue a la cama. El otro lo hizo al cabo de 6 meses y poco a poco se han ido acercando de forma natural y de alguna manera colocándose en esa sintonía, o no sé si le voy a llamar campo,
o qué le voy a llamar, pero sí una por intravenosa, por decirlo así, una enseñanza por intravenosa, en donde la propia comunidad y la familia entra en una dimensión energética o psicológica o emocional o del tipo que sea, campo de conciencia, y se une a la práctica de forma natural, sin rechazos. ¿Cómo se hace en lo cotidiano desidentificarse del yo y estar en el mundo trabajando, atendiendo a la familia? ¿Es mi personaje entonces el que actúa? ¿Es? ¿Mi personaje entonces el que actúa cuando hace? Se suele decir, y yo lo comparto plenamente, que la espiritualidad no tiene que ver con el qué, sino con el desde dónde. Todo lo podemos hacer desde la mente o desde la atención. Todo lo puedo hacer desde el yo pensante con la mente, desde la mente dualizada que nombraba Mario, o lo puedo hacer desde el silencio que soy. Entonces seguramente harás lo mismo, quizá con más limpieza, por supuesto con más desapropiación, con más creatividad y hasta con más eficacia, yo creo, y en lo poquito que puedo experimentar, cuando brota no de la mente dualizada, no del yo, no del ego, sino cuando brota de la atención que somos. Vuelvo a repetir, creo que la palabra clave es la palabra desapropiación. A mí también me gustaría decir que tampoco hay que demonizar a los personajes. O sea, que parece como que, al menos así lo veo yo, ¿no? Que ensalzamos la persona y el personaje, pues a ver cómo consigo yo liberarme de esto, ¿no? Yo creo que hay momentos donde uno le toca hacer un poco un personaje y porque no es lo mismo estar en tu casa sentado viendo la tele que estar dando una conferencia, es distinto, ¿no? Te pide algo diferente, ¿no? Entonces yo creo que más que ser un hombre de una o una mujer de una sola pieza, y siempre lo mismo y único, se trata de ser un hombre o una mujer de muchas piezas armónicas, ¿no? Es decir, que la unidad a la que aspiramos y a la que el meditador aspira es una unidad desde la pluralidad, desde la diversidad. Entonces se trata de acoger esos distintos roles, funciones, personajes que representamos en la vida y darles un juego armónico, ¿no? Y yo creo que ese es el arte, justamente, la unidad desde la diversidad. ¿Querías, Mario? Bueno, vamos a ver, a mí me ayuda mucho, y en línea de lo que tú comentas, Pablo, el yo, el ego, no algo a destruir, entre otras cosas porque esto es lo que buscará la mente dualista para reforzarlo y reconstruirlo a cada instante. Yo creo que el yo tenemos que quererlo, el yo hay que acogerlo, pero es distinto el yo estanco al ser del yo transparente al ser. El yo estanco al ser es un yo donde el personaje está separado del mundo. Entonces el yo se convierte en el centro de la circunferencia y es cuando todo gira a mi alrededor. El yo transparencia del ser admite al tú, acoge al tú y se convierte en nosotros. Eso no quiere decir que tú como personaje, desde mi perspectiva, como personaje desapareces. Lo que pasa es que la forma de ser y de estar de ese personaje es radicalmente diferente. Porque si no podemos caer en la sensación de que la búsqueda o la experiencia de iluminación es que te quedas en un estado de pasmo. Te quedas ahí como en pasmo. Entonces, como estás iluminado, pues dices tú, ¿y cómo? Vamos a ver, ¿a quién? Todos tenemos nuestros desafíos, nuestras inquietudes. Claro, la situación de quedarte en estado de pasmo, claro, es que nadie dice, oye, yo esto, pues casi prefiero estar menos iluminado y ser un poquito más práctico. Esto es lo que creo que tenemos que entender que no es así. Algunas de las personas más iluminadas son las personas más activas. Y tú dijiste una cosa que a mí me conmovió profundamente, Pablo, una de las muchas cosas que me conmovieron ayer. Y es eso, para mí la verdadera marca de la iluminación no es un lenguaje sofisticado o una filosofía metafísica de un tono único, es cómo acoges al otro, es la prueba de tu amor.
De hecho, hay personas, yo tuve un maestro zen y le pregunté cómo era posible que personas que habían alcanzado eso que se llama la iluminación, luego se convirtieran en sometedores de otros. Y me dijo algo que nunca olvidaré, Genpo Roshi me dijo, porque para el ego es muy jugoso creer que está por encima de los demás. Entonces yo creo que tenemos que entender que la iluminación no es algo esotérico, sino es sencillamente encontrar la belleza en la unidad. No por eso tú dejas de existir. Si tú desapareces, personas que se sacrifican todo por los demás y no se ocupan para nada de ellos, yo esto no lo entiendo. Eso no es egoísmo, eso es inteligencia, ocuparte de ti. Si tú no estás bien, ¿cómo vas a irradiar a tu alrededor? Entonces, esa sensación de practicidad, que no es de utilitarismo, es de practicidad, creo que es muy importante tenerlo claro. Y algunas personas más extraordinarias que yo he encontrado en mi vida, muchos de los cuales, por supuesto, estáis aquí, han sido personas con un nivel de creatividad, con un nivel de generación de prosperidad y abundancia sorprendente. Han sido personas de acción, pero como decíais previamente, su acción no salía de un ego hermético, sino de un ego transparencia del ser. El problema es que la mente dualista se convierte en el señor, en la señora que domina, mientras que la mente libre, la mente no dualista, es un instrumento del ser, de lo que aquí llamáis presencia y silencio, para poder actuar en el mundo de las realidades físicas. Esa es la diferencia, desde mi punto de vista. Yo no sé si de cara a este tipo de preguntas, cuando se plantea la cuestión del yo y si reducirnos a él o si demonizarlo o quitarlo del medio, puede ser una clave darnos cuenta de que quizá la trampa está en el propio término, el yo. Si en lugar de llamarlo yo, que parece que evoca una sensación de identidad, además porque venimos de estar ahí identificados con él, con la mente, lo llamáramos sencillamente como el centro psíquico que regula nuestra vida mental y emocional, creo que esto aclararía bastante, porque el yo es eso, es el centro psíquico que regula mi vida mental y emocional. Ese centro psíquico requiere cuidado, requiere atención, requiere mil cosas, pero ese centro psíquico no soy yo. Entonces puedo cuidar eso igual que cuido mi cuerpo, pero del mismo modo que no me identifico con mi cuerpo, tampoco me identifico con ese centro psíquico porque sé que soy trans. Es el silencio que se refería Yolande, ¿no? Los que me conocéis un poquito, hemos convivido, hemos compartido encuentros, conocéis mucho esta frase porque la suelo citar con frecuencia, pero no quiero dejar de hacerlo otra vez también ahora. Es la frase más ajustada que yo he visto referida al hombre que ha ocupado y sigue ocupando un lugar importante en mi corazón y en mi vida, que es el sabio Jesús de Nazaret. Lo mejor que he leído referente a Jesús de Nazaret, y he leído mucho, es de un hombre francés que murió no hace demasiado tiempo, que dijo: Jesús es lo que ocurre cuando Dios habla sin obstáculos en un ser humano. Hagamos una lectura laica, ¿no? Y en lugar de Dios digamos vida. Lo que ocurre en una persona realizada es lo que la vida hace cuando no encuentra obstáculos. Yo creo que de eso se trata. Entonces, como dice Mario, se hace mucho más, la creatividad es mayor, la acción es mucho mayor. Lo que no hay es apropiación. O sea, no se pierde nada con dejar la identificación con el yo. Se suelta un lastre, se suelta un apego, una identificación que te estaba bloqueando. Y se libera la vida que somos, ¿no? Me gustaría decir que hay ocasiones que conforme vamos practicando desde el silencio despierto, esa observación de los pensamientos tan comentada en este foro, como que esa es una de los trabajos fundamentales de la autoconsciencia. Hay personas que dicen, oye, esto es una dualidad, ¿no? Hay un yo pequeño por una parte, que es el pensador, el yo pensador, y hay un yo observador trascendente y neutral que no puede ser visto, sino que solamente es veedor. Pero aquí hay una dualidad, me estoy disociando. Y toda la filosofía fundamental del camino es alcanzar un estado de unidad y no establecer una dualidad entre el observador y lo observado. Bueno, aquí se da una dialéctica dentro, ¿no? ¿Estoy haciéndolo bien, disociándome para verme?
entre comillas, desde algún sitio supraespectador. Y aquí podemos decir que en el camino quizás se atraviesa esa fase, pero también sí sabemos que conforme vamos avanzando, el observador y el observado se convierten en observación. Y al final somos observación. El amante y el amado en amor. El veedor y lo visto en visión. Y ahí hay una señal de cómo es la vida unitiva fluyendo en esa acción dinámica constante de vida. Gracias. No, tu mano. Bueno, una cosa más práctica, que nos dicen bastantes también. ¿Qué rutinas o prácticas concretas de trabajo interior lleváis a cabo vosotros en vuestro día a día, ¿no? ¿Y qué herramientas o prácticas plantearíais también para la gente, ¿no? O sea, algo a nivel como muy cotidiano y muy, ¿no? A nivel de prácticas, ¿no? ¿Cuáles utilizáis vosotros? ¿Qué tiempo? ¿Qué, bueno, ya no sé hasta qué punto? Y después, ¿qué lanzaríais a los demás, ¿no? Para poder hacer diariamente, ¿no? Como práctica o como herramienta. Bueno, pues yo diré lo que hago. Hago fundamentalmente 4 cosas. Medito una media de media hora, 1 hora diarias, normalmente en la respiración en el cuerpo. Es lo que hago, llevo la atención media hora, 1 hora. Es verdad que me asaltan montones de pensamientos y el reto, el desafío es volver con la misma paz con la que me fui. Lo segundo que hago es estar muy atento a cambios en el ritmo respiratorio y en la situación de mi cuerpo cuando hay algo que me altera automáticamente. Todos tenemos nuestros puntos sensibles y un trigger, un evento que para otros es absolutamente neutro, para nosotros produce una descarga inmediata. Es una cosa de la mente condicionada, está el recuerdo en la memoria, específicamente en el núcleo lateral de la amígdala, y ¡pum! Por cierto, la amígdala de la que hablo no son estas, Están aquí, porque una vez se me olvidó decirlo y casi se me cae redondo una persona. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Y me dijo, no. Digo, ¿pero qué te pasa? Dice que estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio. Me las quitaron de pequeño. Viene del griego. Entonces, en el amígdala, almendra. En el núcleo lateral de la amígdala está el recuerdo emocional de algo que vivimos incluso en la época prelingüística, con lo cual se activa automáticamente. Entonces, es muy importante prestar atención cuando algo te activa porque inmediatamente hay un cambio en el patrón respiratorio en el cuerpo. Y es fundamental detectarlo, porque cuanto más tarde lo detectes, mayor es lo que se llama un periodo refractario. Es una cosa cerebral, con una serie de marcadores. El periodo refractario hace más difícil que vuelvas. Entonces, en ese momento, sensible, empiezo a notar, pues es algo que alguien ha dicho y automáticamente me genera una reacción, empiezo a observar la situación de mi respiración, de mi cuerpo, y no lo intento alterar, solo lo observo. A veces eso no se quiere ir, quiere invadirme, y lo que hago, a veces estas cosas me duran más tiempo del que me gustaría, pero lo observo. Lo tercero que hago, y eso sí que me ayuda mucho, en tercer lugar lo que hago es leo libros, leo grandes libros. De hecho he leído, el tuyo lo he encargado, y el resto, porque no, pero el resto he leído muchos de Enrique, he leído de Pablo y de Joan, me lo leí antes de venir aquí, libros que te inspiran. Y en cuarto lugar, para mí también la figura central es Jesucristo, y realmente hay momentos donde yo sencillamente, sobre todo en momentos que he tenido que pasar en la cirugía, ultra complejos, situaciones límite entre la vida y la muerte, y que me han ayudado inmensamente para estar siempre sereno, que es rendirme a eso, o en este caso a la persona de Jesús, y pedirle ayuda en esos momentos. Y jamás me ha fallado. Es decir, siempre me ha venido el punto, el equilibrio necesario en un momento que parecía imposible resolver,
Y eso a mí también me ayuda muchísimo. Es verdad que he tenido maestros budistas, maestros zen, leo muchísimo literatura budista, literatura zen, y he aprendido muchas cosas de esas. Para mí, personalmente, el gran maestro es Jesús. Yo también quisiera, lo primero decir que siento que estoy aprendiendo muchas cosas de lo que dicen mis compañeros y compañeras y también de lo que se genera, ¿no? Y eso me parece muy bonito y quería decirlo. Y luego, pues, mi práctica, también por responder a la pregunta, en cierta ocasión leí que el ser humano es silencio, palabra y acción, ¿no? Entonces, mi práctica no es solamente una práctica de silencio, también es de palabra y también es de acción. La acción es el gesto, ¿no? Entonces, yo todos los días tengo un tiempo prolongado de silenciamiento. Suelo hacer 1 hora por la mañana y media por la tarde, por la noche. Todos los días tengo un tiempo prolongado de escritura, lectura. La palabra para mí, el ejercicio de la escritura es un ejercicio espiritual. No es simplemente comunicación, es revelación. Los libros son más inteligentes que uno mismo, te descubren cosas que no sabes, ¿no? Entonces, esa sería la práctica de la palabra. Y la práctica del gesto, para mí como sacerdote, pues es la Eucaristía, que la celebro cotidianamente, todos los días, y que es justamente la ritualización de la unidad o de la comunión a la que aspiro y en la que estoy, ¿no? Y esas son mis 3 prácticas. ¿Quieres decir algo de práctica? Yo reconozco que tengo que luchar mucho con la amnesia, contra la amnesia, olvidarme, y entrar identificado en el muñeco cotidiano que siente temores, deseos, y esa identificación muchas veces la pillo porque algo se ha contraído en mí y la sensación de incomodidad psicocorporal es una alerta maravillosa para observarme y volver qué está sucediendo. Ese estado de salir de pronto del muñeco contraído y observar porque ha habido un momento de dolor sutil o de incomodidad. Y eso es una fuente constante de atención y de autoindagación. Por otra parte, trato de hacer todas las noches algo que me sirve muchísimo, y es ir hacia atrás durante el día rastreando lo significativo, lo que ha tenido relevancia, los momentos mágicos, los momentos especiales cargados de sentido, y sobre todo esos pequeños milagros que la vida nos da cada día, porque el misterio como vínculo, el misterio, le tengo una gran reverencia a esa dimensión que va haciendo sincronías cada día, como hilvanando una intencionalidad de aquellos objetivos que tiene mi persona con respecto a la existencia, que quiere unos determinados logros, que quiere unas determinadas metas, que disfruta cumpliendo su propósito y su misión. Y en consecuencia ir rastreando lo que merece la pena del día, te das cuenta de que has vivido muchísimas cosas que si no hubieses mirado, enfocado la atención ahí, ni existirían en tu mente. Un poco lo del tuareg, que llega al desierto y ve muchas cosas donde tú no ves nada, porque mira ahí. Entonces, rastrear y mirar el milagro, lo significativo, lo que la vida te ha regalado y ha sucedido así muy rápido, pero era trascendente, importante, ¿no? Y por supuesto, qué duda cabe que el gimnasio sagrado de la atención consciente cada mañana en esos 25 minutos, trato de hacerlo siempre, porque es como esa sensación, como decía antes, ¿verdad? Nuestro compañero, es una sensación de me voy a entrenar como cuando vas al gimnasio para que durante la vida cotidiana mantenga un poco el punto y me pierda menos. Y tengo la sensación de que uno se pierde menos conforme va al gimnasio. Gracias. Vale. ¿Quieres hacer? Je pourrais vous partager le fait qu'il y a
une possibilité aussi qui est de juste ne pas oublier que nous sommes le silence. Os puedo compartir una cosa que quizá podéis tener en cuenta, que es justo tener en cuenta, que es tener que tengamos presente este silencio. C'est la seule chose que je ne peux pas oublier. Es Donc, la única cosa de la cual yo no me puedo olvidar nunca. sans faire d'effort, bien entendu. Que lo hago, bien entendido, sin hacer ningún esfuerzo. Et donc ça donne une clarté au fait que tout le reste, Esto da una gran claridad al hecho de que todo el resto c'est de la spontanéité pure. es pura espontaneidad. Donc, ne pas oublier. tout Así simplement. que para mí se trata únicamente de no olvidarse de este espacio. Bueno. Bueno, vamos a empezar a las personales más. A ver. Yolanda. Desde ese lugar de experiencia de silencio, ¿cómo vives y observas, por ejemplo, los movimientos más a nivel que podemos denominar como perturbadores que hay, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues el tema de los refugiados, la guerra, ¿no? O sea, ¿cómo se puede conjugar eso, ¿no? Con situaciones difíciles que se ven, ¿no? O que podemos vivir, ¿no? La différence qu'il y a entre avant et maintenant, La diferencia que hay entre antes y ahora c'est qu'avant, j'étais identifiée à la souffrance du monde, es que antes me identificaba al sufrimiento del mundo, alors que maintenant, mientras que ahora, depuis que cette clarté s'est faite en moi, a partir del momento donde se ha hecho esta lucidez, esta claridad en mí, je vois que tout ce monde lo que veo es que todo este mundo et son contenu y también su contenido est dans cet espace de silence. está incluido en este espacio de silencio. Donc, quand on se réalise, entre guillemets, Entonces, cuando uno despierta, entre comillas, ça libère l'idée d'être la personne eso libera automáticamente la idea de que uno es la persona et ça nous permet de rester à notre juste place qui est celle d'être observateur y nos permite quedarnos en nuestro verdadero lugar, nuestra verdadera posición, que es la de ser testigo, la de ser observador. et je dirais que la manière pour moi la plus efficace d'aider le monde, Y para mí, yo diría que la manera más eficaz de ayudar al mundo c'est d'avoir vu qu'on n'a pas besoin d'aide, es cuando uno ve que no necesitamos ayuda, donc la clarté se fait sur le fait que toute cette spontanéité y entonces hay una claridad sobre toda esta espontaneidad qui n'est pas qui n'est pas quelque chose qu'on peut orienter ou décider. que no es algo que ninguno de nosotros podamos de alguna manera reorientar o decidir sobre ella, sobre esta espontaneidad. La seule chose que je me suis rendu compte, en fait, De la única cosa de la que verdaderamente me he dado cuenta c'est que notre liberté est très minime. es que nuestra libertad es muy, muy pequeña. Notre seule liberté qu'on a, c'est de se rendre compte de ce que l'on est Y la única libertad es que tenemos el poder de darnos cuenta de
de ce que l'on est, de darnos cuenta de lo que somos. c'est-à-dire de cette verticalité, de ce silence. Es decir, somos ante todo esta verticalidad, este silencio. Parce que tout le reste, Porque c'est pas dans notre main. todo el resto no está en nuestras manos. Donc, de continuer à faire du mieux qu'on peut avec tout le reste. Así que se trata de hacerlo lo mejor que cada uno pueda con todo el resto. Y ya me quedaba así. Sí, sí. Por asociación de ideas frente a esa sensación de si somos libres o no somos libres, si estamos predeterminados por todas las leyes cósmicas y de toda la banda de leyes que pueda haber en el ser humano, he encontrado siempre cierta paz en la sensación de que nuestro yo tiene que tener sí o sí, sobre todo si quiere ser maduro, la sensación de que elige. Parece que necesita nuestro yo sentir que pinta algo y que elige su destino. Y además se nos vende constantemente que todo depende de ti, de lo que tú quieras. Y está muy bien, pero incluso las voliciones, el acto de querer, que se basará en una fuente de motivación y pensamientos que nos llevan a la acción e incluso al esfuerzo y al sacrificio por conseguir otros objetivos y elecciones, al parecer es una sensación que nuestro yo tiene que tener. Porque en una visión más global, algo en nosotros dice que todo sucede, ocurre. Hasta incluso nuestras voliciones aparecen. Cuando decimos aparecen los pensamientos, ¿qué quiere decir? ¿Que yo pienso o que aparece el pensamiento y me entero de que hay un pensamiento en mi pantalla de percepción? Por lo tanto, eso a mí personalmente lo que me lleva es a un nivel de confianza en la vida gigante que no elude mi responsabilidad de elegir los caminos más adecuados o las mejores versiones de uno mismo. Pero descanso en la confianza del misterio y lo global de Dios, de la naturaleza, de la inteligencia de vida, que sé que provee por sus criaturas, y no entro en los discursos metafísicos de quién sufre más, quién sufre menos, a quién le cae un karma más gordo y a quién parece que le cae un karma más fino, sino que todos tenemos ahí nuestras dualidades y procesos, e insisto, misteriosos, que nuestra mente cognitiva, qué difícil es que colonice. Por lo tanto, confianza y soltar, fluir. Gracias. ¿Tú, no? Vale, mira. Sí, puedo. Vamos, sí. Vamos a intentar, para que nos dé más tiempo, lo de los aplausos, como el Thich Nhat Hanh que hace así. Venga. Bueno, quería decir al hilo de lo que me evoca, lo que comparte José María y también Yolán primero. Hace poquito leí el libro de un neurocientífico que uno de sus campos de investigación y por lo visto de su apasionamiento es el tema de la libertad. Y concluía el libro diciendo: yo sé bien que la libertad individual no existe, pero sé bien que cada mañana cuando me levanto de la cama tengo que creer que soy libre, porque si no, no funcionaría. Esto es precioso porque describe bien nuestra paradoja. Tal como yo lo veo, la paradoja, y creo que casa perfectamente lo de Yolán con lo que comulgo y lo de José María, la paradoja es: no existe ninguna libertad individual y sin embargo nuestro nombre es libertad. Más aún, lo único que impide vivir nuestra libertad gozosa y plena es el creer que yo soy un yo libre. Porque en cuanto creo que soy un yo libre, me restrinjo, me constriño, me identifico con esta cosa que es ficción, el yo, y desconecto de lo que soy. No hay ningún yo libre, no hay ninguna libertad individual, pero sin embargo somos libertad. En cuanto caemos en la cuenta de que somos el silencio ilimitado, abierto, ahí, eso es lo que somos. Y luego dentro de ese silencio está la paradoja humana, jugamos como personajes que creen que son libres. El creer que somos libres forma parte del propio juego de la representación. Así lo veo yo. Yolán. Yolán, ¿puedes ahondar en el primer nivel que hablabas ayer de silencio a silencio que decías?
¿te acuerdas? Que si puedes ahondar un poquito. Bueno, un poco de español. Pues el único lenguaje o comunicación que no se puede hablar, porque se hace solo. No hay esfuerzo a hacer, porque el silencio, hablar silencio quiere decir que este nivel de comunicación es el que es unidad, es el que es conciencia pura. Entonces, no hay ningún esfuerzo a hacer, se hace constantemente. El silencio tiene este poder de tener un discurso ininterrompu. Que no se interrumpe nunca. Donc, qu'est-ce que j'entends par ce discours ininterrompu? ¿Y qué es lo que yo entiendo por un discurso ininterrumpido? Que chaque instant qui jaillit Que cada instante que surge de ce silence, de este silencio, c'est l'expression de ce silence, es la expresión de este mismo silencio, quelle que soit son expression. cualquiera que sea esa expresión. A ver, aquí podéis, se la dicen a Pablo, pero bueno, muchos de vosotros podéis también compartir si queréis. Diferencia entre meditación y oración, y cómo compaginar la meditación y la oración a la vez. ¿Se podrían hacer las dos cosas a la vez? Bueno, pues un poco cacao entre meditación y oración. La meditación de la que he estado hablando en la ponencia de ayer es lo que en el cristianismo se conoce como oración contemplativa, ¿no? Hay distintas fases o etapas en la relación del ser humano con ese misterio que llamamos Dios, los creyentes. Una oración vocal, donde lo que importa son las palabras, las oraciones aprendidas, las plegarias, ¿no? Una oración mental, donde lo primordial es el discurso, la reflexión, la revisión de vida, el examen de conciencia, la lectura de la palabra, ¿no? Una oración afectiva, donde el centro ya no está en las palabras o en los pensamientos, sino en el sentimiento, en la emoción. Y por último, una oración contemplativa, contemplación, que es en la práctica lo mismo que la meditación, ¿no? Este tipo de oración contemplativa estaría en la cima de la relación del ser humano con Dios, porque el centro no está en tus palabras, tus pensamientos o tus sentimientos, sino que está en Él, no está en el silencio. Entonces, ese foco que normalmente nos apunta a nosotros, también incluso cuando oramos o rezamos, con nuestras oraciones, plegarias, sentimientos, emociones, se da la vuelta para iluminar, ¿no?, la realidad, la vida, Él, ¿no?, el misterio, ¿no? En cualquier caso, este discurso que yo hago desde discursos sobre meditación, que hago desde mi fe religiosa como creyente, para mí es o quiere ser universal. Es decir, que yo creo que la frontera, como creo que apunté también ayer, no está entre creyentes y no creyentes. Es decir, que el hecho de tener una cierta cosmovisión de un cierto tipo no tiene por qué separar de personas que tienen una cosmovisión diferente, ¿no? Sino pienso más bien que cuando, por ejemplo, en muchas de las cosas que ha dicho Yolande, al menos las que he podido entender, porque quizás todo no lo he podido comprender, pero lo que ella llama silencio, yo lo llamo Dios sin ninguna dificultad, ¿no? Entonces, creo que precisamente
las distintas tradiciones de sabiduría, religiones o no, podemos encontrarnos justamente en lo que llamamos la mística, que es el silencio, ¿no? Si tú lees oraciones o plegarias del mundo del budismo zen o del mundo del sufismo o del mundo de la contemplación cristiana, prácticamente son intercambiables. Quiere decir que hay algo ahí universal que por distintos caminos nos está conduciendo a lo mismo, ¿no? Es decir, que yo suelo decir que meditación es un peregrinaje a nuestro centro y contemplación, de ahí viene la palabra, es un estar en nuestro templo, ¿no? Para quienes tenemos fe, nuestro centro es un templo, es decir, nos sentimos habitados, ¿no? Por el misterio, por eso que el poeta llama el huésped del alma, el huésped divino. A mí este tema me apasiona y me pregunto mucho, ¿por qué en la Escuela de Desarrollo Transpersonal no se reza en colectivo? ¿Por qué solo hacemos contemplación juntos, el grupo contemplativo, meditación en grupo, que es una gozada y además hay una gran sinergia? De ahí la frase de Jesús, cuando dos o más de vosotros habléis de mí, yo estaré entre vosotros, dice Jesucristo, aludiendo al grupo que evoca eso. Pero ¿por qué no rezamos juntos? Porque cualquier rezo observo que conlleva en el kit un montón de creencias implícitas. Si yo digo, por ejemplo, Padre mío que estás en el cielo, dame amor, o permíteme que yo tenga amor, ya estoy metiendo tres creencias directamente en una inocente frase, como es que soy el hijo, que hay un padre que tiene poder, que yo no lo tengo, que le tengo que pedir, que igual le caigo bien, que me va a dar, que quiero, que no. Y todo eso conlleva creencias inconscientes que muchas veces los grupos espirituales, al avanzar pretendiendo ser neutros y respetuosos con el proceso de creencias de cada cual, para que cada uno se monte las creencias a la carta que necesita su evolución, meten en los ritos colectivos de elevación vibratoria y de conexión con la mística honda un montón de creencias sutiles en esa lectio, oratio, para después ir a la meditación y finalmente contemplación, que serían los 4 pasos de ese proceso colectivo de conexión. Por lo tanto, me llamo la atención a la discierne cuando reces y hazlo en privadísimo, como no sea alguien que esté en tu sintonía total de creencias. Porque en el fondo, si promovemos creencias, nos estamos despistando del verdadero objetivo espiritual que está mucho más allá de las creencias. Hemos dicho que el grifo es distinto que el agua. El grifo puedes cambiarlo cada 6 meses. El agua será la misma siempre. Siempre existió y siempre existirá. Pablo. Sí, me gustaría porque no hay una comunión completa en la visión, ¿no? Son visiones complementarias, pero diferentes, ¿no? Para mí, creer y confiar van de la mano, ¿no? Es decir, si en la medida en la que yo confío en alguien, creo en lo que ese alguien me dice, ¿no? Como sabía que este es un tema muy importante, ¿no? que nos apasiona seguramente a todos los que estamos aquí, precisamente por eso ayer hablaba de la importancia de las formas, ¿no? Es decir, que nosotros somos seres formales, tenemos una forma histórica, corporal, ¿no? Y yo pienso, creo, así lo experimento, que para llegar al fondo de la cuestión no podemos hacerlo obviando y saltándonos las formas, porque las formas son las formas por las que llegamos al fondo, ¿no? Entonces, orar con el cuerpo y orar con el lenguaje, que el cuerpo es una forma, el lenguaje es otra, son formas, las plegarias son formas, un lenguaje, son formas para llegar al fondo, ¿no? de la cuestión, ¿no? Evidentemente, si esas formas han separado y uno no se identifica con ellas, pues habrá que revisarlas o habrá que reformularlas, ¿no? Pero
de algún modo no podemos, creo yo, acceder al agua sin algún tipo de grifo, o no podemos beber el vino sin algún tipo de copa, o no podemos ir a la fuente sin algún tipo de camino, ¿no? Entonces, rechazar el camino, rechazar la copa, rechazar el grifo, yo creo que se corre el riesgo de perdernos el vino, el agua, ¿no? En cambio, cuando estás en la forma, si estás como uno debe estar, ¿no?, descubres que la fuente y el camino son la misma cosa. Es decir, que por decirlo cristianamente, el Cristo no dijo de sí mismo yo soy la fuente o yo soy la meta, sino yo soy el camino, ¿no? Entonces, quiero romper una lanza en favor de la forma, ¿no? Y no en vano los místicos, es decir, aquellos que han hecho la experiencia espiritual por excelencia, acuden a la poesía, que son formas. Entonces, no dejarlas atrás, sino amarlas profundamente, inhabitarlas, y entonces nos conducen a ese lugar del cual intentamos, como podemos, hablar. Decía Enrique sobre la trampa de la personalidad y la identificación con ella, ¿no? Pero la personalidad está ahí. ¿Qué hacemos con ella? Sí, la personalidad está ahí, la persona está ahí, igual que el cuerpo está aquí, pero si yo me redujera al cuerpo estaría constreñido, ¿no? Y estaría pendiente de cómo está mi cuerpo exclusivamente. La persona no es nada más que una constricción de la consciencia. Entonces, cuando yo me identifico con la persona, me estoy constriñendo, me estoy reduciendo. Si estuviera aquí Fidel Delgado, al que muchos conocéis, este maestro del humor y de la sabiduría a partes iguales, diría: ¿por qué crees que eres un globo lleno de aire cuando en realidad eres el aire entero? No te reduzcas ese globo. La persona es un globito lleno de aire. Entonces no somos la personalidad de la persona. Sin embargo, desde lo que somos, o mejor dicho, eso que es, eso que somos, cuida a la persona como cuida todo lo demás. Mario. Gracias por habernos mostrado el aspecto científico del silencio. Te agradezco. Pero si todo esto es cierto y está demostrado científicamente, ¿por qué no se aplica más por parte de los médicos, ¿no? ¿Se puede hacer más extensivo esto a los hospitales y a los centros médicos? ¿Y cómo crees? ¿Y cómo crees? Oye. ¿Y cómo crees que se podría Aplaudiendo tu pregunta. Bueno, es una magnífica pregunta. Realmente agradezco que se haga esa pregunta, porque es una pregunta que se están haciendo muchas personas en el mundo. Veréis, cuando yo hice medicina, 6 años de carrera, hace ya muchos, claro, no se dedicó ni media hora en la educación formal a hablar de la relación médico-enfermo. Ni media hora. O sea, estudié hasta qué le gustaban a las bacterias de comer. ¿Y qué me importa que a la E. coli le gusten las habas con chorizo o el agar sangre? Es que paso. Pero, sin embargo, no se habló de la relación médico-enfermo. Esto ha tenido connotaciones muy profundas, en el sentido de que el médico se ha olvidado de Hipócrates, el médico se ha olvidado de un abordaje holístico de lo que es la salud, y el amor a nuestra técnica ha hecho que nos enfocáramos en la aplicación de la tecnología, y a base de dividir los órganos nos hemos olvidado de aquello que los trasciende a todos, que es el ser humano completo. Esto pertenece a algo que en griego es paradigma, que es una forma de ver. Entonces, cuando una forma de ver es desafiada, hay mucha gente que se siente desafiada. Formas de pensar, instituciones enteras, formas de actuar, sociedades enteras. Un paradigma hace 500 años es que la Tierra era plana. Cuando Colón planteó un nuevo paradigma, que la Tierra era redonda, imaginaos la cantidad de gente que se sintió atacada. Cuando Galileo Galilei en el siglo XVII observó con un microscopio de 20 aumentos las lunas de Júpiter,
girando alrededor del planeta, algo que era imposible según la teoría aristotélica de que todo era alrededor de la Tierra. Imaginaros hasta qué punto desafió un montón de creencias. Entonces tenemos que entender que es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma no es una idea, es una creencia. Y Ortega y Gasset decía, las ideas las tenemos, en las creencias vivimos. Entonces lo primero que diría es, número uno, tenemos que tener paciencia, primero entendiendo la paciencia no como el aguantarse, sino como el adaptarse al ritmo natural de las cosas. Un paradigma cambia, número uno. Número dos, tenemos que evitar el dogmatismo, es decir, si yo porque haya estudiado más este tema que otros médicos me convierto en un ser dogmático que de alguna manera les miro con el desprecio de no estás al día, en ese momento yo he perdido la conexión. Si he perdido la conexión, he perdido todo. Entonces, a veces, cuando un conocimiento más profundo se convierte en un dogmatismo y se pierde esa conexión, no puede haber participación. Segundo, tenemos que tener un enorme entusiasmo. Les voy a decir por qué. Tenemos que tener un enorme entusiasmo porque, nos guste o no, el envoltorio que nosotros compramos para nuevas ideas es la ciencia. Y la ciencia ya, después de más de 30 años, de 30 y 40 años, ha demostrado de forma incuestionable, en sentido no prepotente, sino incuestionable en cuanto a la claridad de las experiencias, que todo lo que es el encuentro con la otra persona, la cercanía con la otra persona, todo lo que es encontrarte con ti mismo, redescubrirte en el silencio, tiene un impacto fundamental en la salud. Tenemos que tener entusiasmo porque algunos de los mejores hospitales del mundo, el MD Anderson Cancer Center en Houston, instituciones que conozco bastante bien y en las que he tenido la fortuna de pasar tiempo y estar con ellos, realmente lo han incorporado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, al igual que el sistema educativo va a cambiar de forma disruptiva, esta humanización de la medicina tan absolutamente esencial va a cambiar de forma disruptiva. Pero tenemos que entender, como os he comentado, que un paradigma lleva su tiempo, que la ceguera lleva su tiempo para convertirse en visión. Y esto es lo que os puedo decir. Entonces, paciencia, confianza, ilusión. Una cosa importante, esto es muy importante. Para curar no hay que tener ni una bata blanca ni un diploma en medicina. Con una forma de ser y estar curas. Es muy importante esto, ¿eh? Es muy importante. Con tu forma de ser y estar, con tu deseo de encontrarte, aunque no puedas ayudar, mostrar que tienes interés en ayudar, eso ya cura. Es que es importante, a veces tenemos la tendencia, yo el primero, de apuntar con un dedo al otro en lo que tiene que cambiar y no acordarnos de la frase de Gandhi: cuando tú apuntas a alguien con un dedo, no te olvides de que 3 te señalan a ti. Gracias. Gracias. Vamos a Yolán. Yolán, vas a tener en una varias. Vamos a ver cómo. A ver, hay bastantes que preguntan cómo es tu vida diaria, ¿no? ¿Cómo es tu vida diaria? Y si en esa vida hay también sensaciones de miedo, de inseguridad, alguna vez. Y después, ¿cómo ves la muerte? La muerte. ¿Cómo es tu vida y cómo es tu muerte? El tema de la muerte. Varias cosas te digo, ya lo siento. Venga. Donc, je vis ma vie comme avant. Yo llevo mi vida como antes, llevo la misma vida que antes. La seule différence qu'il y a, La única diferencia que hay c'est que je ne m'identifie plus à la personne. es que ya no estoy identificada con esa persona Yolande. Il y a une identification naturelle qui se fait au niveau du silence. Hay una identificación que se ha hecho de manera natural a nivel de esto que llamamos silencio. Donc, ce qui veut dire que la personne a été libérée. Enfin, la personne s'est libérée elle-même, en fait. Así que la persona ha quedado liberada, se ha liberado a sí misma. Mais le fonctionnement et la nature de cette personne continue Pero comme avant. el funcionamiento y la naturaleza de esa persona sigue como antes, sigue siendo el mismo que antes.
c'est sa nature. Esa es su naturaleza. C'est la nature de la conscience de se réveiller, Esa es la naturaleza de la conciencia, que es despertarse por la mañana, de penser, de pensar, décider. decidir. Donc, la seule différence, c'est qu'avant, No. j'étais tout ce que je voyais. La única diferencia es que antes yo era todo lo que veía, Donc, j'allais d'un côté, d'un autre. así que me iba de un lado para otro. Alors que maintenant, Mientras que ahora, l'identification se faisant constamment au niveau du silence, como la identificación se hace constantemente a nivel de esto que llamo yo silencio, ben, je ne fais rien. pues no hago nada. Mais le corps continue à faire ce qu'il a à faire, Pero el cuerpo sigue haciendo lo que tiene por costumbre de hacer ce qui se présente. y aquello que se presenta. Donc en fait, c'est juste libéré de cette spontanéité de ce corps qui se lève le matin et qui s'endort le soir. Es como si estuviera liberada de esta espontaneidad, de este cuerpo que se despierta por la mañana y se duerme por la noche. Donc le fait de s'être rendu compte de ce que l'on est vraiment, Así que el hecho de haberme dado cuenta de lo que soy verdaderamente, je dirais que c'est cet instant de déconnexion, es ese instante donde ha habido una desconexión, c'est comme une connexion à cette éternité. es a la vez una conexión con la eternidad. Donc la lumière étant faite, Así que una vez que se ha hecho la luz, la mort la muerte fait partie de cette spontanéité también hace parte de esta espontaneidad, qui jaillit. que ha surgido en un momento. De la même manière qu'un corps naît, un corps meurt. De la misma manera que un cuerpo nace, pues es natural que el cuerpo muera. Mais comme l'identification ne se fait plus au niveau du corps, Pero como ya no hay esta identificación a nivel de lo que es el cuerpo-mente, eh ben, il n'y a pas cette sensation de mourir. Au contraire, uno ya no tiene esa sensación de que va a morir, de que va a desaparecer. au contraire, il y Al a contrario, cette sensation de vie intense. al revés, hay como una sensación de una vida intensa. Bueno, vamos a acabar con una pregunta para todos, esta estupenda mesa redonda. ¿Qué retos, según cada uno de vosotros, se presentan ahora para alguien que vive conscientemente? ¿Qué retos en este momento creéis que se presentan para las personas que, bueno, pues que están en esta línea de vivir conscientemente, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo personalmente creo que el reto que enfrentamos ahora más importante es el de, creo que ya lo mencioné, el de tsunami tecnológico que se avecina, que esta sociedad no se quede pillada, atrapada por una dimensión tecnológica, por muy fascinante que sea y promesas que nos haga, de que podemos incluso cambiar la interioridad o la subjetividad con ciertas aplicaciones tecnológicas que se implantarán en nuestras mentes para estar al día, actualizados en los programas y los softwares que vienen en el futuro. Creo que el reto que tenemos ahora es crecer, evolucionar a nivel de expansión de autoconsciencia, que tenemos un salto, me atrevo a decir cuántico, ya ni siquiera un cambio de paradigma, mucho más, y que de alguna forma señalé que el término supraconsciencia o homo lucidum o homo amans, que no serían más que los reflejos finales de aquella avanzadilla que pudo representar un Jesucristo o un Buda o un alguien con unos potenciales en acción de amor y de lucidez gigantescos, la humanidad tendrá que desplegar estas potencialidades internas que trae como ser infinito y desde ahí poder gestionar los grandes acontecimientos tecnológicos que también a la humanidad se le está regalando, inspirando la mente de los científicos
en una dirección alucinante para los próximos 30, 40, 50 años. Así que creo que tenemos un tiempo para evolucionar velozmente y poder gestionar de manera armoniosa, equitativa y justa los grandes dones que se nos van a dar en el campo periférico de la tecnología. Y no perdernos ahí, no confundirnos con eso y seguir recreándonos en los valores fundamentales y esenciales que han acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Mario? Sí, Mario. Yo muy en la línea de lo que tú dices, José María, yo creo que los avances tecnológicos son una cosa que todos podemos celebrar. Es decir, van a favorecer un montón de cosas que hasta ahora no eran posibles. En la salud, en la educación, un montón de cosas. Lo que es muy importante tener en cuenta es que todo avance tecnológico debe ir acompañado de un avance psicológico. Porque si no hay el diálogo ético en los avances tecnológicos, la tecnología puede ser algo utilizado para dominar a las personas y no para servirlas. Es decir, la tecnología está al servicio del ser humano, el ser humano no puede estar al servicio de la tecnología. Entonces, este avance psicológico, incluso trascendental, creo que es muy importante y cada vez vemos algo que está más allá de las noticias que se publican. Vemos cada vez más personas, este es un ejemplo, este foro, interesadas en ese crecimiento, en ese descubrimiento. Y Teilhard de Chardin dijo algo que a mí me impresionó mucho cuando lo leí, gran antropólogo. Él dijo que cuando el ser humano descubra el poder del amor, habrá descubierto por segunda vez el fuego. Es brutal. Como la frase no es mía, el aplauso es a Teilhard de Chardin. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo también quiero decir. Retos para las personas que viven conscientemente, no precipitarse en responder, porque eso sería reaccionar. Entonces, quiero repetir algo que dije ayer a raíz del cuento de la flecha. Primero, mirar esos retos. Luego, amar esos retos. Y finalmente, ser el reto mismo. Porque creo que solo podemos responder a lo que somos, ¿no? Y somos lo que amamos. ¿Alguien más? Sí. ¿Enrique? Yo tal como lo veo que se nombra en mí en este momento y que es un impulso, un anhelo que me está llevando, no he sido yo, remedando aquella frase que decía antes aplicada a Jesús, tal como se nombra en mí el reto es dejar que la vida se viva en mí. Todos son palabras, ya sé, y son muchas las formas de expresarlo. Otro modo de decir lo mismo, dejar que la vida sea en mí, es ser atención, ser silencio, vivirme en ella, en la relación, en lo que yo vivo, en la relación con las personas que estoy, en la relación con el mundo donde me muevo. En definitiva es una metáfora, y además es, claro, como todas las palabras, muy mental, pero es favorecer el camino de vuelta a casa, recordar lo que somos, quedarnos ahí en lo que somos, vivir desde ahí. ¿Verdad? Être tout simplement soi Ser simplemente uno mismo et pouvoir justement goûter et vivre constamment y, cet amour y poder vivir y degustar siempre este amor où il n'y a pas un poil de dualité. donde no hay ni un pelo de dualidad. Ahora sí.